Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, un episodio en el que, como pueden imaginar, va a haber prácticamente dos protagonistas, Koldo García y José Luis Ábalos. Ya saben, el exministro de Transportes y ahora diputado del Partido Socialista y su siempre fiel asesor y escudero. Vamos a hablar de este escándalo de las mascarillas desde distintos puntos de vista, por un lado por su importancia y por lo que puede suponer en el gobierno. Ya saben que el gobierno de Pedro Sánchez llegó al poder tras una moción de censura en contra de la presunta corrupción del Partido Popular y ahora este escándalo de posible corrupción también ha saltado por los aires, pero además es que precisamente fueron varios de nuestros compañeros de esta casa los que hace más de 4 años, estando en otro periódico, en Voz Populi, los que empezaron a tirar del hilo y a investigar esta cuestión, esta posible trama, dirigidos por Álvaro Nieto. También nuestro director hace 2 años publicó un libro que hoy toma especial protagonismo, Conexión Caracas-Moncloa. Ya no me extiendo más, vamos con los que saben del tema y llevan años investigando. Arrancamos. Y arrancamos, como siempre, saludando a nuestro director y dándole la enhorabuena y la bienvenida a Álvaro Nieto. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Porque ha sido una semana muy especial para The Objective, pero en lo personal y en lo profesional, después de tantos años de trabajo, de años muy duros, empiezan a verse pues con estas detenciones, con esta operación, que todo lo que lleváis investigando y contando desde hace tiempo, ahora nos cuentas cómo nace toda esta operación de la que hoy, ayer, tuvimos el desenlace con esa detención y veremos en lo que continúa. Pero bueno, ¿cómo estás, Álvaro? Bueno, pues estoy muy contento porque el trabajo periodístico realizado durante los últimos 4 años por un equipo de periodistas al que yo he tenido el honor de dirigir, primero en Voz Populi y luego aquí en The Objective, pues al fin está teniendo sus frutos, ¿no? En el periodismo, esto la verdad es que ya me ha pasado otras veces. El periodismo de investigación y el periodismo de perseguir las exclusivas tiene una parte muy ingrata, que es que una vez que tú publicas algo que nadie conoce, mientras se termina de contrastar o de confirmar que era verdad, pues pasa un tiempo. A veces pasa un día, a veces pasa una semana, a veces pasa un mes y a veces pasan 4 años. Y claro, se hace muy duro porque, por supuesto, los protagonistas que se ven afectados por tu información siempre pues van a desmentirla y van a criticarte y van a desprestigiarte, pero también luego está el vacío que te hace una parte de la profesión, porque unos por envidia y otros porque son palmeros de los protagonistas de las informaciones, pues al final no te aplauden ni te reconocen el mérito, y bueno, y hay quienes incluso pues aprovechan para atizarte, para minusvalorar el trabajo, y todo eso hace que sea muy duro, Entonces, por tanto, cuando conocí la detención de estas 20 personas en relación a un escándalo de corrupción que habíamos destapado en abril del año 20, pues hombre, yo me he llevado una gran alegría, no porque me alegre de que a alguien le vaya mal, sinceramente no le deseo nada malo a nadie y yo lo único que quiero es que se haga justicia y que por supuesto se respete la presunción de inocencia de todo el mundo. Pero, ¿qué quieres que te diga? Un escándalo que hemos contado tantas veces, que hemos explicado tantas veces y que nadie nos ha hecho ni puñetero caso nunca, pues a mí me reconforta que al final ocupe portadas de periódicos, minutos en los telediarios y que al fin, por fin, España sepa lo que estaba sucediendo y que cuando lo denunciamos pues nadie nos hizo caso, ¿no? Porque qué difícil, Álvaro, es pues ese periodismo de investigación, ese trabajo valiente que lleváis más de 4 años haciendo, primero en Voz Populi y luego se continuó aquí en The Objective. Qué duro y qué ingrato, pero qué fácil es luego subirse al carro cuando ya se van viendo estos resultados. Claro, yo qué ahora... fácil es decir, todos lo veíamos. Claro, ahora todo el mundo dice, no, si yo ya sabía, si hombre, si el Koldo García y Ábalos y no sé qué, sí, ahora todo el mundo es muy listo. Pero cuando nosotros hemos estado 4 años publicando 20.000 asuntos relacionados con esto, nadie nos ha hecho ni puñetero caso, nadie se ha hecho eco de lo nuestro, nadie se ha solidarizado con nosotros, muy poquitos medios nos han dado cobertura y cancha.
Bueno, ahora, evidentemente, yo no voy a esperar que nadie me felicite públicamente y que nadie me dé ninguna enhorabuena, ni que nadie le dé un premio a los periodistas que han destapado todos estos asuntos. Pero, hombre, yo pediría también un poco de conciencia en la profesión, porque lo que no puede ser es que a los que tenemos la suficiente valentía de partirnos la cara día a día, soportando presiones, arriesgándonos a posibles querellas y yendo hacia adelante, publicando asuntos muy turbios y muy graves, que no nos hagan ni puñetero caso y que se nos minusvalore, me parece muy mal. Y yo creo y espero que algunos reflexionen y que en próximas exclusivas nos trate con más respeto, porque una de las cosas que nos pasa en The Objective todos los días es que estamos desvelando informaciones de muchísimo impacto. Los lectores lo saben porque nos siguen a diario. Y ahora mismo una parte de la profesión todavía nos considera como si fuéramos de otra categoría. Yo creo que los lectores son más listos, saben el trabajo extraordinario que estamos haciendo, saben los extraordinarios periodistas que hay en esta casa y saben la enorme aportación que estamos haciendo a que este país sea mejor. Y ese país sea mejor significa que tenemos que ir contra los corruptos, contra los ladrones, y tenemos que intentar que este tipo de comportamientos ilegales no afecten a la vida pública y no estén dentro de nuestros gobiernos y nuestras instituciones, ¿no? Me gustaría también explicar un poco, si quieres... Sí, iba a decir, vamos al origen, ¿no? Al origen de todo esto. Esta corrupción Claro, de esta vamos a ver. empresa, todo soluciones esto, de gestión. para que los oyentes se hagan una idea, ahora mismo el caso que se está investigando en la Audiencia Nacional afecta fundamentalmente a 20 personas que han sido detenidas, y ahora mismo la persona que ha emergido como, digamos, persona más visible de todo este grupo es Koldo García. Koldo García era asesor muy cercano a José Luis Ábalos. Y la primera vez que en España a nivel nacional se habla de Koldo García en la prensa es con motivo del Delsigate. Esto sucedió el 20 de enero del año 2020, justo un poquito antes de la pandemia. Ahí, estando nosotros en Voz Populi, tuvimos la fortuna de dar una exclusiva extraordinaria, en la que contábamos cómo había venido a España de forma ilegal, porque tenía prohibido su acceso a la Unión Europea, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Llegó un domingo por la noche en un avión privado, estacionó en la parte privada, digamos, del aeropuerto de Barajas, y a medianoche llegó al aeropuerto Ábalos en un coche particular del señor Koldo García, y subió al avión, estuvo 45 minutos reunido con ella, y después bajaron y estuvieron más tiempo reunidos en la sala VIP del aeropuerto. Esto fue un escandalazo tremendo, un escandalazo que primero Ábalos negó y que luego tuvo que rectificar en sucesivas versiones. Pero lamentablemente, ¿sabes qué nos pasó, Rocío? Que llegó la pandemia. Empezaron a llegar los muertos, primero de Italia, luego en España, y claro, hubo que aplicar el estado de alarma y al final pues no cayó Ábalos de milagro, pero ahí fue la primera vez que empezamos a conocer el nombre de Koldo García, porque le señalamos desde el principio como el hombre que llevó al aeropuerto a José Luis Ábalos. La pandemia estalla a comienzos de marzo, el gobierno decreta el estado de alarma el día 14 de marzo, todo el mundo lo recordará, y ese día hay un real decreto según el cual el presidente del gobierno le confiere la autoridad de gestionar el estado de alarma a 4 ministerios. Uno de ellos era el del señor Ábalos, el Ministerio de Transportes. Estaba también Interior, otros ministerios. Y el gobierno, ante el caos que estaba produciéndose en España esos primeros días, se da cuenta que necesita mascarillas, que necesita material sanitario, que no hay dinero, que no se sabe cómo traer de China. Entonces, ante el caos generado, o con la excusa del caos generado, el día 20 de marzo del año 20 se publica en el BOE un nuevo Real Decreto que le da la autoridad total de las compras de mascarillas al ministro Ábalos, al ministro de Transportes. Es decir, que el 20 de marzo Ábalos pasa a ser el dueño y señor
de todas las adjudicaciones públicas que iba a hacer el gobierno comprando mascarillas. Y mediante contratos menores, sin ningún tipo de No, gestión algunos. Con contratos, eran contratos también mayores, pero ya como había estado de alarma, se podía contratar con cualquiera a dedo y sin hacer un concurso público, que es lo que se solía hacer hasta entonces, pero como había estado de alarma, eso ya se suponía que había que saltárselo. Es decir, el 20 de marzo Ábalos pasa a ser dueño y señor de las adjudicaciones y pasa a hacerlas a dedo y sin concurso público. Entonces, claro, eso abrió la caja de Pandora, porque evidentemente eso crea una situación en donde es muy fácil que haya abusos, porque si todo el dinero lo controla una sola persona y encima no hay ningún tipo de control, ningún tipo de limitación, pues claro, ahí se abre la puerta a todo tipo de tropelías. Y la primera tropelía nos llegó unos días más tarde. En concreto, a principios de abril, a mí me llega personalmente una llamada de una persona que tenía conocimiento de que el gobierno, Ábalos, le había dado un contrato a través de Puertos del Estado, que era una de las sociedades que dependía de Ábalos, a una empresa que se llama Soluciones de Gestión y que ese contrato era muy sospechoso. Entonces yo pongo al equipo a trabajar en ello, a investigar el asunto y finalmente el día 14 de abril publicamos la primera gran exclusiva de este asunto, que es que el gobierno le entrega 8 millones de euros para que compre mascarillas a una empresa fantasma. ¿Por qué? Pues porque llevaba 3 años sin prácticamente actividad, tenía su sede en un pisito de Zaragoza. Nunca había hecho operaciones similares. Nunca había traído material sanitario de China. Había hecho alguna operación sanitaria, pero en África y hacía muchos años. Prácticamente no tenía personal. O sea, todo era horriblemente... Olía horriblemente mal. A raíz de la publicación de esa noticia fuimos conociendo más cosas y publicamos un segundo contrato, en este caso a través de Adif, otra empresa relacionada con Ábalos, y un tercer contrato del Ministerio del Interior. Que, por cierto, cuando desvelamos ese tercer contrato del Ministerio del Interior, enseguida salió el ministro Marlaska, titular de Interior, a decir que él había contratado con esa empresa simplemente porque Ábalos se lo había pedido, lo cual ya es muy sintomático del asunto. El señor Marlaska reconociendo en una respuesta parlamentaria que le hizo el Partido Popular, reconociendo abiertamente que él contrató a dedo con esa empresa porque se lo pidió Ábalos. Y eso está publicado desde hace 4 años. O sea, que es que esto, insisto, no hay nada nuevo en lo que se está conociendo estos días. Y luego fuimos publicando muchísimas historias sobre este asunto. Ya aquí en The Objective lo que hemos hecho, sobre todo en los últimos tiempos, es poner encima de la mesa los contratos que 2 gobiernos autonómicos le han dado a esta misma empresa, el canario y el balear, cuando los 2 estaban presididos por gente del Partido Socialista. En el caso de Baleares por Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados, y en el caso de Canarias por Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial. En esas 2 comunidades se contrató a dedo también con esta empresa. Y al menos por lo que hemos publicado en este periódico en anteriores ediciones, tenemos la constancia de que en el caso de Canarias se hizo también a iniciativa de Ábalos, porque hasta el propio mediador del caso Tito Berni, a nosotros en una entrevista a cara descubierta, nos ha dicho que el que daba las instrucciones de a quién había que comprarle mascarillas era el señor Ábalos. Por tanto, ahí hay más implicaciones todavía si había dudas sobre el grado de implicación del señor Ábalos en todo este asunto. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, pues que yo creo... Bueno, para empezar, todo el mundo tiene... Te iba a decir que todo está en este libro, porque hablabas, no, nada de lo que se está conociendo ahora es nuevo, ¿no? Es que, señores, está en este libro publicado hace 2 años y en todas las informaciones que se vienen publicando en The Objective también. Yo escribí un libro, yo tengo aquí este libro que los que nos vean en YouTube lo podrán ver aquí en la imagen, pero si no nos están oyendo en el podcast, pues yo se lo cuento. El libro se llama Conexión Caracas-Moncloa y aquí lo que hago es contar principalmente 2 grandes escándalos que hemos descubierto en estos años, que son el Delcy Gate, que ya he contado aquí brevemente, y también el Plus Ultra, que es ese rescate de 53 millones de euros a una aerolínea venezolana, también muy sospechoso todo porque era una aerolínea que no tenía aviones, que no tenía personal, que no volaba a ningún sitio y en el que, por cierto, fueron determinantes 2 informes
a favor del rescate que se elaboraron en el ministerio de José Luis Ábalos, ¿vale? Pero yo escribí este libro para contar estos dos asuntos y lo completé con varias historias. Una de ellas es un capítulo muy largo donde hablo de soluciones de gestión de esta empresa, hablo de los contratos sanitarios sospechosos del señor Ábalos y hablo, por supuesto, de Koldo García y de la relación que tenían entre los dos. Por tanto, quiero decir que aparte de lo que hemos ido publicando en este tiempo, en este libro, quien esté interesado puede encontrar el resumen de toda la historia. Yo creo que aquí lo fundamental, Rocío, es que la gente tiene que tener claro que el señor Koldo García no es el cerebro de ninguna trama corrupta. El señor Koldo García es, como explico perfectamente en el libro, un señor sin estudios, un señor sin ninguna formación, sin ninguna experiencia profesional, un señor que era portero de una discoteca en Pamplona y que como consecuencia de que la frecuentaban altos cargos socialistas de la región de Navarra, se hace amigo de ellos y acaba trabajando pues primero como chofer, luego como escolta, luego como hombre para todo con el partido. Del sueño americano, este es el sueño español, Llegas desde la nada. Abajo y entonces este señor es un tipo muy básico, muy corpulento, por supuesto, muy grande, muy mal encarado, pero es un señor, digamos, que era el chico de los recaos. Entonces, fue primero utilizado como chico de los recaos en Navarra por Santos Cerdán, actual secretario de organización del PSOE, y luego se lo trae Ábalos a Madrid cuando él se convierte en secretario de organización del PSOE. Trabaja para Ábalos aquí de chico para todo en Ferraz y cuando Ábalos llega a ministro se lo lleva al ministerio, lo coloca de asesor, que tiene tela meter de asesor a este señor, pero bueno, lo mete de asesor. No solo queda ahí la cosa, sino que enchufa a la mujer de Koldo como ayudante de secretaria, un cargo, o sea, imagínate qué tipo de formación tendría la mujer de Koldo como para ser la ayudante de la secretaria, y entablan una relación muy cordial ambos, es decir, son inseparables. Es decir, durante todo el tiempo que Ábalos está en el PSOE y en el ministerio, Koldo y Ábalos son pareja, de hecho, en todos los viajes, en todos los desplazamientos, porque Koldo era el hombre que le manejaba el dinero. Koldo iba, esto lo hemos contado muchas veces, con unos sobres, con dinero en metálico, con billetes de 500, iba pagando la cuenta de lo que comía, de lo que dormía, de sus masajes, porque lo hemos publicado, porque hay facturas con la palabra masajes, sus botellas de champán, sus fiestecillas, sus cosas. Koldo era el que le organizaba los saraos, el que pagaba la cuenta, en fin, el chico que se encargaba de un poco de toda la operativa cuando el ministro salía de Madrid y hacía sus cosas. Lo que quiero poner de manifiesto es que Koldo es imposible que sea el cerebro de ninguna trama. El grado de vinculación que tenía con Ábalos es estrechísimo. El propio Koldo era el que llevaba las facturas y las cuentas al Partido Socialista, que eso fue otra de las grandes historias que publicamos aquí en The Objective, que Tigarat en su momento, cuando destituyeron a Ábalos como ministro, fue la primera en contar no solo la vida disoluta de Koldo y de Ábalos, sus fiestas, sus juergas, sino también cómo había un descontrol absoluto de los gastos tanto del ministerio como del Partido Socialista, y era Koldo el que llevaba los sobres, el dinero, las cuentas, las facturas y todo esto, y no encajaban, había gastos duplicados, en fin, un disparate. Y luego, a pesar de que ahora Ábalos dice que él no sabía nada, que no sé qué, está estupefacto, dice que está, bueno, pues se ve que no ha leído todo lo que se ha publicado, porque vamos, lo hemos contado sobradamente. Pero es que además hay que poner de manifiesto que una vez que le despiden o que le destituyen como ministro del gobierno de España, ese verano, le destituyen en junio, y ese verano se lo dedica a viajar por el mundo con Koldo García. Es decir, no se va de vacaciones con su familia, se va con Koldo. Y no se van de vacaciones a una playa, se van a 11 países, que se dice pronto, visitan 11 países. Que si no podía hacer turismo, decía Ábalos entonces. Pero visita 11 países y, hombre, no te creas tú que son unos destinos fantásticos, porque uno de los países es Guinea Ecuatorial. Y, hombre, ya sabemos que a Guinea Ecuatorial, en fin, de vacaciones, no suele ir. Y, hombre, con Koldo tampoco. Entonces, el caso es que, y además, a algunos de esos viajes se suman algunos empresarios detenidos
en esta operación. En esta operación, Álvaro, que vamos, si te parece, a contar con nuestro compañero Enrique Recio ahora en unos segunditos, para que después de todo este resumen pormenorizado que nos has hecho en general de la cuestión y de lo que ha pasado, vamos a ir por partes. Primero a contar la operación y luego a ver más de las informaciones que estamos descubriendo y destapando en The Objective, y sobre todo las connotaciones políticas que tiene todo esto. Eso es lo último que iba a decir, efectivamente. Yo creo que ha llegado la hora de escuchar a los compañeros que nos detallen todas las últimas novedades que hemos ido conociendo los últimos días y que hemos ido publicando, porque aquí además hay que decir que en The Objective llevamos la vanguardia, la avanzadilla de la prensa española en este asunto y no la vamos a soltar. Pero sí que creo que hay que subrayar que esto tiene unas implicaciones políticas evidentísimas. Yo no voy a decir ahora mismo que Ábalos se haya lucrado y sea un corrupto, porque si tuviera las pruebas lo hubiera publicado ya hace tiempo. Pero yo he publicado muchas veces indicios y cosas que efectivamente no apuntan en la buena dirección. Creo que la justicia tiene que avanzar en la investigación, pero lo que sí que tengo clarísimo es que el señor Ábalos hoy ya debería haber dejado su escaño en el Congreso de los Diputados, porque tiene una responsabilidad clarísima en todo este asunto. Él era el encargado de hacer los contratos durante la pandemia. Y si se está investigando una trama de corrupción de comisiones ilegales por haber malgastado el dinero de todos los ciudadanos en esos contratos, el responsable es él. Y si tenía a su mano derecha robando, el responsable es él. O sea, la responsabilidad política la tiene, sea o no sea un corrupto, que habrá que demostrarlo luego a posteriori. Pero, una insisto, responsabilidad que también sería extensible en esta situación a Armengol, bueno, por supuesto, pero fundamentalmente a Ábalos, que este era su hombre de confianza. Su hombre de confianza. Entonces, no vale, yo es que no me enteré de nada. Mire usted, era su mano derecha. Y solo por eso usted tiene que irse a la calle. Y si quiere, se va y se defiende en los tribunales, pero tiene que asumir su responsabilidad política. Y luego ya veremos si hay responsabilidad penal. Porque si la hay, lo que harán los tribunales a continuación será pedir el suplicatorio, porque claro, el caso de Ábalos es peculiar. Él no puede ser investigado por la justicia ordinaria porque está aforado en su condición de diputado. Por tanto, ahora mismo la Audiencia Nacional tiene que investigar a todos los demás, y si encuentra delitos o indicios de delito que apunten a Ábalos, tiene que pasarle el caso al Tribunal Supremo, que sería quien en su caso procesaría a Ábalos, llegado el caso. Por tanto, ahora mismo no estamos en ese estadio, pero lo que sí que tiene que tener todo el mundo claro es que de los 20 detenidos, de la lista de detenidos, ahí están toda su camarilla, toda su gente más cercana, todo su círculo más próximo, y por tanto, hombre... Dime con quién andas, si es que el refranero español... Vamos, si te parece, venga, vamos, Álvaro, con la operación. Pues vamos ya a los detalles de esa operación. Enrique Recio, muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Vamos a los detalles de lo que es la operación de la UCO, que se produjo este miércoles. Se investigaban las adjudicaciones desde el año 2022. Se han arrestado 20 personas. Hay que decir que bueno, el juez ha puesto en libertad a 4 de ellas. ¿Cómo se desarrolla esa operación, Enrique? Bueno, pues tenemos que retroceder, como tú bien decías, a marzo de 2022, ¿no? Cuando el PP de Madrid interpone, digamos, esa denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción ha estado 2 años, aunque es cierto que en The Objective se han ido publicando muchísimas informaciones, pero la Fiscalía Anticorrupción llevó en secreto, digamos, en el máximo secreto, esa investigación durante los 2 años siguientes, hasta que reunió los indicios suficientes y interpuso una querella ante la Audiencia Nacional, y este martes, el martes 20 de febrero, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pues decidieron que estallase la operación con la detención de 20 personas, entre ellos pues bueno, los principales implicados: Koldo García, el asesor y hombre de confianza del exministro Ábalos, Víctor de Aldama, presidente del Zamora Fútbol Club y empresario dedicado a muchísimos sectores. También su mujer, ¿no? La mujer de Koldo, que adelantamos en este periódico. Personas vinculadas, por supuesto, a la empresa sobre la que pivota toda la trama de corrupción, que es Soluciones de Gestión, José Luis Escorial. También se ha detenido a otro empresario en Murcia, que también está vinculado
vinculado a esta empresa. Y no se conoce todavía ninguna identidad más sobre los detenidos. Han pasado a disposición judicial en la Audiencia Nacional, han quedado todos libres con cargos en algunos casos, pero la mayoría de detenciones todavía no se sabe a quién corresponde digamos, esa detención. ¿Y cuáles son los delitos que la Fiscalía les imputa? Los delitos que les atribuyen principalmente son organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Es decir, que digamos que la Fiscalía lo que está sugiriendo es que como consecuencia de una serie de adjudicaciones de contratos públicos hay alguien que cobró mordidas de esas cantidades de dinero que se entregaron, ¿no? Correcto, sí. Se cuantifican ahora mismo en unos 10 millones de euros de los 53 que cobró Soluciones de Gestión, ¿no? 10 millones, sí. Más que a Soluciones de Gestión, se los adjudican a Koldo, diría concretamente, porque el montante de todo el dinero creo que son más de 50 millones de euros. No, todos los contratos que tanto el Gobierno Central como Canarias y Baleares le conceden a Soluciones de Gestión durante la pandemia suman 53 millones de euros. 53 millones. Por tanto, se calcula que de los 53 millones, 10 millones fueron a repartir mordidas. Sí. No se sabe si solo para Koldo o para más gente, ¿no? Exacto, sí. Koldo y los principales detenidos se han negado a declarar que es una práctica habitual porque de momento no se conoce, ¿no? Está decretado el secreto de sumario, entonces... Eso es, sí. ¿Y por qué, Enrique, por qué les han dejado en libertad? Bueno, pues es cierto que no reunían principalmente porque para que el juez los meta en prisión, la Fiscalía tiene que pedir la petición de prisión y no ha habido esa petición porque el Ministerio Público ha considerado que no había riesgo de fuga, que no podían destruir pruebas y por tanto ha creído que los investigados pues podían estar en su casa, ¿no? Tendrán que presentarse en el juzgado, digamos, cada día. Les han retirado el pasaporte, pero no, como decía, no ha habido esa petición de prisión, salvo es cierto que los delitos y los hechos son graves. Dentro de la operación, cuentas tú con nuestro compañero Alberto Sierra que la Guardia Civil está registrando también una empresa tapadera a nombre de la mujer de Koldo, una de las detenidas. Eso es. El día que estalló la operación, en paralelo a las 20 detenciones que se produjeron, se hicieron 26 registros en diferentes provincias, Alicante, Madrid. Bueno, lo que hemos contado nosotros en el periódico es que uno de esos registros se produjo en la ciudad de Benidorm, en una empresa a nombre de la mujer de Koldo, que también está investigada en el caso, que es Patricia Uriz, que es una persona vinculada al Partido Socialista Navarro, que también fue secretaria del ministro Ábalos cuando estaba al frente de Transportes. Y bueno, pues los investigadores, los especialistas de delitos económicos del Instituto Armado creen que esta empresa, que está ubicada en un piso de la familia de Koldo, podría haberse utilizado por el matrimonio para ese blanqueamiento de las mordidas, ¿no? que recibieron de los contratos de mascarillas en la pandemia. ¿Cuáles son, Enrique, los siguientes pasos a seguir dentro de esta investigación? Bueno, pues lo que está haciendo la UCO es seguir investigando, ¿no? Fueron al Ministerio del Interior hace unos días para que declarase el número 2 de Marlaska, ¿no? Porque uno de los contratos que se está investigando afectan al Ministerio del Interior. También fue a Transportes, pues bueno, seguir recabando información, seguir recabando más pruebas, ¿no? Para ir pues eso, acotando la investigación. Es una investigación que lleva muchos años, bueno, que lleva mucho tiempo, que se ha hecho de manera, como dices, bastante sigilosa. Claro, llama la atención pues que les dejen a todos en libertad. No hay ningún tipo de peligro de que puedan destruir pruebas o se considera que tiene ya la policía, la Guardia Civil, todas las pruebas en su poder. Hombre, es cierto, yo considero que si la Unidad Central Operativa lleva investigando tanto tiempo, la Fiscalía lleva tanto tiempo detrás del caso, es que hay indicios y pruebas suficientes para demostrar, ¿no? los hechos que les imputan a los implicados, pero... Bueno, habrá que ver, ¿no? Es posible que sigamos viendo más... Lo que hay que recordar también es que toda esta investigación se inicia a raíz de una denuncia que presenta el Partido Popular de Madrid, pero denuncia que se sostienen las informaciones periodísticas. Es decir, lo que hace el Partido Popular de Madrid es llevar las noticias que habíamos publicado nosotros.
Y en ese sentido, de nuevo, yo creo que hay que lanzar un reconocimiento y un homenaje a todos los periodistas, tanto en Voz Populi primero como luego aquí en The Objective, que han publicado de alguna u otra forma temas de este asunto, porque todos ellos tienen que estar contentísimos de que al final una investigación periodística derive en un escándalo judicial y se acabe judicializando de esta manera. Luego ya veremos a dónde nos lleva este asunto, porque muchas veces sabemos que a veces pues luego los casos no se consiguen demostrar, pero esto pinta mal, ¿no, Enrique? Pinta mal, sí. Además, quería precisar otros datos que hemos contado respecto a la operación policial, porque los investigadores también han, claro, lo que disparó las alarmas de los investigadores fue el incremento patrimonial del asesor de Ábalos en estos últimos años, ¿no? Y dentro de ese incremento patrimonial hay mucho también inmobiliario. Habían adquirido en los peores meses de la pandemia, ¿no? En la peor época, 2 pisos en Benidorm y luego también terrenos rústicos en Polop, que es un pueblo, una localidad pequeñita muy cercana a Benidorm, terrenos rústicos, ¿no? Que parece ahí, es una localidad que está en pleno boom inmobiliario y adquirieron allí 3 terrenos entre abril de 2022 hasta creo julio de 2023, o sea que son recientes estas compras, ¿no? O sea, habrían intentado, según la UCO, tapar esas mordidas que habían recibido invirtiendo en suelo. Invirtiendo en ladrillo, ¿no? Que es un en poco ladrillo el y en suelo, suelo, lo sí, que en siempre... suelo rústico. Lo que alguna gente se está preguntando ya con toda la razón del mundo es cómo es posible que la agencia tributaria, por ejemplo, que somete a los ciudadanos normales a una vigilancia exhaustiva, que todo el mundo tiene que estar con 1000 cuidados cuando hace la declaración de la renta porque no se le escape ninguna cosa, ¿no? Que haya que anotar todo lo que tienes, de dónde sacas el dinero, cómo gastas tu dinero, en qué lo inviertes. Bueno, pues ¿cómo es posible que la agencia tributaria, que tiene mecanismos para saber al final cuánto cobras y cuánto tienes, no se diera cuenta antes de este tipo de situaciones? Porque es que Ábalos, Koldo y su señora tenían unos ingresos pequeños como para estar gastando masivamente en compras tan cuantiosas como estas. Es decir, esto tenía que haber hecho saltar las alarmas de alguien en la propia agencia tributaria. Porque es que no es normal que a un ciudadano de a pie le persigan por no computar correctamente los regalos de la boda y resulta que estos chorizos están por ahí comprando apartamentos sin tener recursos suficientes oficialmente para ello, ¿no? Claro, y efectivamente Hacienda lo que ha hecho ha sido reaccionar más tarde cuando, investigando la UCO, pues vio que ahí fallaba algo. Algo no encajaba. Claro. Porque además no son pisos que digamos, ¿no? Lo han comprado ahí en una urbanización cualquiera, no, son apartamentos de 120 metros cuadrados en primera línea de playa de Benidorm. Que Benidorm se está revalorizando, claro. ojo, que hay que también insisto, en los terrenos, en la localidad cercana a Benidorm, que parece, ¿no? que va a haber ahí un boom inmobiliario en nada y al final hablabas, Álvaro, tú al principio, es que claro, pensar que este personaje, que Koldo, es el cerebro de una trama, precisamente haciendo este tipo de operaciones, demuestra que, pues hombre, muy inteligente de cara a la corrupción para evadir ese dinero o blanquear ese dinero no parece. Vamos a ver, todo el mundo que ha conocido en su vida a Koldo en algún momento sabe que no estamos ante una lumbrera y por tanto es imposible que sea el cerebro de ninguna trama organizada en la que además participan empresarios que sí que tienen grandes negocios, grandes empresas, que sí que se tienen esa agilidad y esa capacidad de hacer cosas, ¿no? Es decir, yo creo que hay que tener claro todo el mundo que Koldo es una marioneta, es un instrumento de alguien, habrá que investigar de quién. Pero esto es evidente. Además, me gustaría aprovechar para decir un asunto turbio de Koldo que muchas veces nos olvidamos de ello, pero que también es importante y es grave. Mira, Koldo ha sido condenado 2 veces por agresiones, es decir, por agredir a la gente, porque es un tipo que se encara fácilmente con cualquiera, porque además era portero de discoteca, entonces... tiene 2 condenas. La primera de ellas fue indultado por el gobierno del Partido Popular, por cierto, en el año 96. Y la segunda condena es muy divertida, Rocío, porque sucede el día que España gana el Mundial de Fútbol.
Y entonces el día que España gana el Mundial de Fútbol están en un bar en Pamplona celebrando la victoria, todos eufóricos y tal, y de repente entra un chico, un jovencito, yo creo que era menor de edad incluso, tenía 16, 17 años, y entra en el bar con una camiseta que ponía Independencia, o sea, independencia en euskera. Y entonces Koldo lo ve. ¿Por qué será que siempre que pienso en Koldo me sale Ábalos, verdad? Pero el caso es que Koldo lo ve entrar en el bar a este chico con la camiseta de Independencia y va por él y se vamos, casi lo mata. Y como, no es pequeño Koldo, como consecuencia de esa pelea en el bar, luego es condenado también por agresiones. Y hay peleas más, ¿eh? O sea, tuvo un incidente una vez que estaba con el ministro en Mérida, en otro bar de Mérida, también tuvo una pelea con gente. Ahí no le condenaron por nada, pero tuvo un incidente. Ha tenido varios incidentes estando con Ábalos. Y diré también otro detalle curioso, anecdótico, que también da buena muestra de qué tipo de personaje estamos hablando. Este señor consiguió que la Seguridad Social le diera una incapacidad por tener un problema en el pie. Por tanto, no podía trabajar. No estaba autorizado a trabajar, estaba cobrando una pensión de incapacidad. Y sin embargo, el tío estuvo de asesor en el Ministerio de Transportes. Y cuando nosotros investigamos este asunto, y yo lo cuento también en el libro, lo que se nos dijo desde el Ministerio de Transportes es que había recibido una especie de excepción de la Seguridad Social, una especie de habilitación para poder trabajar. Excepción de la discapacidad. Sí, una especie de paréntesis para que pudiera trabajar como asesor. Ahora eres menos discapacitado y puedes ser asesor. Entonces, pero fíjate que teniendo un problema en el pie que le incapacita para trabajar teóricamente, fíjate tú qué actividad tan frenética tenía que luego se fue a visitar 11 países con Ábalos en 3 meses. O sea, el turismo, sí. Que se ve que el hombre, y eso que no se movía en silla de ruedas, porque vamos, ha ido andando a todos lados. Pero bueno, son curiosidades, son anécdotas que yo le cuento a los oyentes porque, bueno, yo sé que al final todo esto es divertido. Y esto es lo que se queda. Claro. Pero bueno, lo cuento simplemente para que todo el mundo sepa que estamos hablando del típico jeta, del típico sinvergüenza, pero que aquí no estamos ante un ladrón de cuello blanco, aquí no estamos ante una inteligencia especial, aquí estamos ante un pillo que era el chico para todo de alguien y que habrá que investigar si era Ábalos o era otro tipo de personas, un empresario. O sea, habrá que aclarar exactamente quién dirigía esta trama, pero sí que estoy seguro a estas alturas de la película, conociendo a todos los personajes, que Koldo García no. Enrique, muchas gracias. A vosotros. Y vamos a saludar ya a nuestros compañeros. Ketty Garat, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Y también Alberto Sierra. Alberto, muy buenas. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas, un saludo a todos. A daros principalmente la enhorabuena, ¿no? Después de tanto trabajo, lo decíamos, lo hablábamos con Álvaro al principio, tanto trabajo de muchos años, lo duro que es hacer trabajo y periodismo de investigación en este país, en el momento en el que se está investigando toda la cuestión y ahora que empieza a verse el desenlace, ¿no? Con estas detenciones, pues solo queda dar la enhorabuena, compañeros, y preguntaros, ¿qué más vamos a saber? No sé por quién empezamos, Ketty Garat, si quieres. Comenzamos contigo porque publicáis en The Objective precisamente esas presuntas reuniones entre Ábalos, entre Koldo y entre Aldama en el piso oficial de Ábalos cuando Ábalos era ministro. Bueno, yo creo que esta es una información de suma importancia y aunque ya lo ha hecho Álvaro, yo creo que es muy importante seguir el rastro en estos momentos de The Objective, que es quien ha ido marcando el paso de una información que puede ser el gran escándalo de corrupción de los últimos años, ¿no? Creo que es relevante, muy relevante la información de hoy. Creo que ningún medio aporta tanta información porque básicamente sitúa en la residencia oficial del ministro, en el piso de la calle Balbina Valverde, las reuniones habituales del ministro, del exsecretario de organización del Partido Socialista, con el empresario detenido y con el exasesor detenido. Estamos demostrando que la relación de cercanía del señor Ábalos con estas dos personas, con Víctor Gonzalo de Aldama y con Koldo García Izaguirre, era tan estrecha que hasta fuentes policiales y fuentes presenciales están señalando en esta dirección reuniones habituales en las que se negociaron precisamente
contratos de adjudicación de las mascarillas en plena etapa post-COVID-19, ¿no? Claro, Alberto, José Luis Ábalos ha negado, obviamente, relación alguna con con este caso de presunta corrupción, pero claro, no puede negar la relación ni con Koldo ni presuntamente con este empresario. No la niega, pero sí ha querido marcar distancias con ellos desde el primer momento, o al menos esa es la impresión que yo tengo. Y cuando tú preguntabas qué es lo que vamos a contar en los próximos días, pues vamos a profundizar en esa relación entre ambos, entre Aldama y, y José Luis Ábalos, y esperamos demostrarle a nuestros lectores que esa relación es mucho más estrecha de lo que el ministro dijo ayer, dijo este miércoles. El ministro vino a decir prácticamente que coincidió una vez con Aldama en un viaje institucional a México, en el que estuvo acompañado por muchos otros empresarios. Y ahí se quedó, no habló mucho más. Por supuesto, nunca dijo que se había reunido con él en su residencia oficial de la calle Balbina Valverde, como contamos en la edición de hoy, y tampoco ha profundizado más en la relación con una persona, un empresario, que la UCO sitúa en el centro del entramado empresarial utilizado para el desvío de dinero y el cobro de presuntas mordidas por parte de los investigados y detenidos. Por primera vez, la UCO nos ha puesto sobre la pista de quién es el verdadero hombre detrás de Soluciones de Gestión, la empresa que ganó 53 millones el año de la pandemia, después de no haber facturado absolutamente nada el año anterior, y según la propia UCO, los indicios apuntan a que es precisamente Víctor Gonzalo de Aldama la persona que, sin figurar en ninguno de los registros mercantiles en esa empresa, es quien se sospecha, presuntamente, que era quien movía los hilos en la sombra. Y precisamente contáis en vuestra información, ¿no?, que una de vuestras fuentes os dice que fue Koldo quien presentó a ambos, al exministro José Luis Ábalos y a la persona en cuestión de la que está hablando Alberto. Esa relación que, bueno, que por lo menos según vuestras fuentes se reunían en ese piso oficial, piso del gobierno. Bueno, un piso además en el que es curioso porque obviamente había muchos ojos, no solo las personas que estaban allí presentes, no solo el personal de servicio, no solo los numerosos escoltas que andaban por allí, es que en el mismo bloque de edificios, en el que creo que hay 3 residencias oficiales, vivía la vicepresidenta primera del gobierno. Ya en su día publicamos información al respecto cuando publicamos los motivos de la caída de Ábalos hace 2 años en el inicio o en el inicio de la andadura informativa de este periódico. No vamos a dar más pistas, hay mucho material, yo creo que se va a ir demostrando. Tienen que leer The Objective porque hay mucho, no vamos a dejar este tema, ¿no? Sí, como decía muy Álvaro. nutrida, de Enrique Recio, de Alberto Sierra y de servidora, que yo creo que van a apuntalar efectivamente qué personas sirven de enlace para esa presentación, quién se acerca a quién se acerca precisamente a Koldo para conocer al ministro y para entablar una relación de confianza. Veremos una relación no solo profesional, es decir, centrada en el cobro o en hacer negocios para sacar presuntamente tajada de comisiones ilegales, como se ve en la información de hoy, en la que apuntamos precisamente a que es en ese piso oficial, en esa residencia oficial, donde se mantienen las reuniones para negociar precisamente esas mordidas, sino que apuntamos también a una relación personal, relaciones personales que mantiene, o sea, un vínculo muy estrecho del señor Ábalos, ya no solo con Koldo, que esto ya es conocido, aunque yo creo que lo hemos ido contando a lo mejor de manera más profusa, sino con el propio Víctor Gonzalo Ruiz de Aldama, que yo creo que es la clave de bóveda ahora mismo de la investigación de la UCO, la persona, me atrevería a decir, más relevante de toda la investigación, más si cabe que Koldo García Izaguirre. Todo esto, Sierra, ¿nos escuchas? Claro, vamos a seguir conociendo lo que está investigando la UCO. Enrique nos contaba esa operación policial. Claro, llama también la atención que les haya dejado el juez en libertad, pero la investigación continúa. Claro, les ha dejado en libertad con medidas cautelares. Entendemos,
desde mi experiencia, entendemos, no conocemos el contenido del auto concreto porque la causa está bajo secreto de sumario, entendremos que no aprecia el juez riesgo de destrucción de pruebas, por eso tan solo les retira el pasaporte y les deja en libertad. Pero ¿cuál es el motivo? Es que llevan 17 meses, desde abril del año 2022, interviniendo teléfonos y haciendo seguimientos a Koldo García Izaguirre y otras Vamos, personas. que tienen pruebas Quiero decir, suficientes como las para... pruebas las tienen y suficientes, no hay contundentes. riesgo de que se destruyan, y cuando se dan esos casos, pues como ha hecho el juez, es una decisión bastante habitual, se deja en libertad al investigado, retirándole el pasaporte para evitar cualquier riesgo de fuga. Y es algo habitual, o sea, es normal. No que hayan quedado en la calle no quiere decir Eso hay que los resaltarlo. indicios o Claro. lo que se está investigando no sea contundente. Más bien al revés. Lo que nos dice es que la policía tiene todo bastante bien atado y no ven ningún riesgo de que se pueda destruir pudieran nada. los investigados, eso es, borrar, destruir o eliminar cualquier dato clave para seguir con la investigación. Hablábamos O sea, que quiero decir, que estén en libertad no es sinónimo ni mucho menos de que no hayan hecho nada, sino de que los investigadores tienen muy bien atados los y indicios. que no pueden destruir durante las estos pruebas, 17 sobre meses todo de también pesquisas. que no pueden destruir esas pruebas, ¿verdad, Alberto? De lo que Exacto, decías. porque si existiera el riesgo, ahí es cuando el juez Claro. hubiera ordenado el ingreso en prisión provisional. Ketty, hablábamos al principio con Álvaro de las implicaciones de este caso. Al final el Partido Socialista de Pedro Sánchez llegó al poder por una moción de censura por presunta corrupción del PP. Claro, este es el gran caso de presunta corrupción de ese primer gobierno del Partido Socialista. Tú hace 2 años destapaste y desvelaste en The Objective esas causas por las que el señor Ábalos fue destituido, vestido de crisis de gobierno, y ahora, pues bueno, todos tratan, ¿no?, de vestir esa crisis de gobierno dentro de la destitución de Ábalos. Evidentemente también se destituyeron a otros ministros, pero claro, dentro de esas causas que tú contabas, entonces, pues ya se intuían, ¿no?, estas relaciones con Koldo. Bueno, no se intuían, sino que se contaban. Y de hecho se hablaba precisamente de relaciones con empresarios. Era la quinta de nuestras informaciones, la cuarta y la quinta creo recordar, relaciones con empresarios pues conocidos. Hablábamos del ginecólogo Ignacio Palomo, que viajó precisamente junto a Koldo, junto al exministro y junto a una cuarta acompañante a 2 países concretamente en los que mantienen relaciones con las autoridades locales, ¿no? Es el caso de Guinea Ecuatorial y de República Dominicana, donde incluso llegan el exministro Koldo y ese empresario sanitario a reunirse con el ministro de Turismo en una reunión oficial bastante llamativa y de la que nunca ha dado cuenta José Luis Ábalos, y de hecho que en la investigación judicial que él mismo solicitó excluyó precisamente de esa investigación precisamente para evitar que se judicializara. Yo creo que esto es muy relevante porque evidentemente el gobierno ha querido establecer un cortafuegos en todo momento en torno a Koldo, en torno a José Luis Ábalos también. Ha querido dejar las informaciones que en su día publicamos como cuestiones personales. En esas informaciones había cuestiones muy políticas, había cuestiones que ya apuntaban precisamente a esas malas compañías del señor Ábalos en el terreno empresarial, en el terreno, en fin, personal también. Y yo creo que eso es el anticipo de lo que estamos viendo hoy y es lo que está empezando a demostrar que el tiempo nos está dando la razón. Yo creo que hay muchos nervios ahora mismo en el gobierno y en el Partido Socialista. Hay pánico a que Koldo y a que Aldama canten, y lo dicen abiertamente, a que canten la Traviata, a que empiecen a hablar y a que desvelen en realidad qué es lo que hay debajo de la punta del iceberg, porque esa es no la sensación, sino lo que ya empiezan a verbalizar. Esa podría ser nuestra sensación hace unos meses, pero lo que ya empiezan a verbalizar fuentes del gobierno y fuentes del Partido Socialista es que creen que estamos precisamente ante la punta del iceberg y temen lo que hay por debajo, porque no lo saben, y esto es real. Han podido sospechar. Yo creo que realmente el motivo por el
el que cae Ábalos es porque a todo ese convoluto de motivos que contábamos nosotros sobrevuela el fantasma de la corrupción, de la sospecha de la corrupción. Eso llega un momento que rebosa el vaso de la paciencia del presidente del gobierno por el temor a encontrarse qué hay debajo, y creo pues que lo que estamos conociendo hoy, en fin, genera auténtico terror, como decías tú, en un partido socialista que vino con la escoba de barrer y parece ser que ahora mismo está precisamente mezclado entre las motas de polvo de la basura. Es que, Ketty, claro, esta situación le explota a Pedro Sánchez, esta detención de Koldo en pleno viaje a Marruecos, y él, pues bueno, cuando le preguntan, echa balones fuera y culpa al Partido Popular, ejemplifica, ¿no? Pone el ejemplo del hermano de Ayuso, un caso cerrado por la Fiscalía. Claro, da la sensación de ese nerviosismo que dices, a la vez pues Santos Cerdán no pueden negar que conozcan a esta persona, que conozcan a Koldo García, porque bueno, es que las fotografías están ahí, es que es conocido por todos ese conocimiento. Claro, hablaba Sánchez en su viaje a Marruecos muy confiado que no, que su legislatura iba a aguantar hasta 2027, pero claro, empezamos a saber más cosas. Hablabas tú de esa punta del iceberg. ¿Crees ahora mismo que la legislatura puede ser tan larga? ¿Puede aguantar hasta 2027? Yo no lo sé, porque es verdad que aquí cada día tiene su afán. Nadie esperaba, nosotros no lo esperábamos, de hecho, en este momento, que estallara en estos momentos la investigación de la UCO, y esto, desde luego, yo creo que puede condicionar, y de hecho, como tú bien decías, la investigación de la UCO revienta el viaje de Pedro Sánchez, que llevaba meses esperando, sino años, porque llevamos 2 años desde que se solicitaron por primera vez en esa reunión en Marruecos la apertura de fronteras en Ceuta, de aduanas en Ceuta y Melilla. A mí lo que me consta de fuentes gubernamentales es que el presidente del gobierno el otro día, tanto a la ida como a la vuelta de Marruecos y antes, justo en la sesión de control del Congreso, estaba muy nervioso. Había gente que daba cuenta de cómo le temblaba la mano. Nunca habían visto cómo le temblaba la mano al presidente del gobierno. Yo invito a todos los espectadores, oyentes de The Objective y de Al Tanto, que revean precisamente esa sesión de control, cómo al presidente del gobierno le tiembla la mano. Yo lo he Y es un hombre revisado seguro, siempre varias se le ve muy veces. No seguro. es habitual encontrarse a un Pedro Sánchez vacilante, dubitativo, temeroso incluso. Es No, muy incluso, Ketty, elocuente si me esa permites imagen. interrumpirte, Sí. Si me permites interrumpirte, Ketty, un Sánchez que incluso se expuso a una querella por injurias y calumnias del hermano de Ayuso, claramente, porque no es que solo la investigación del hermano de Ayuso pasó por la Fiscalía Anticorrupción, pasó por la Fiscalía Europea y se demostró que no había nada. Es que no tiene nada que ver por 2 cosas. El hermano de Ayuso cobró unas comisiones legales que declaró Hacienda, cuando en esta causa lo que estamos hablando es de funcionarios o empleados públicos, asesores del gobierno, que no pueden cobrar comisiones y que si lo hicieron, por lo tanto, habrían cometido un grave delito de cohecho y de prevaricación o tráfico de influencias, que es lo que también se está investigando en esta causa. Esto que quiero decir, te doy la razón, Ketty, de que el nerviosismo es tan grande que ayer Sánchez estaba pues, acorralado. no midió mucho, y la comparación con Ayuso, con lo del hermano de Ayuso, no tiene sostén alguno, y encima incluso le podría generar problemas en el futuro si el hermano de Ayuso deseara ponerle una querella por injurias y calumnias, porque realmente es lo que ayer hizo Pedro Sánchez. Lo cual evidencia, como bien relatas, que estaba acorralado y que él necesitaba pues salir precisamente de ese callejón sin salida como pudiera, con tinta de calamar, poniendo el ventilador y apuntando hacia el Partido Popular. Pero la realidad es que un Pedro Sánchez, que es muy dado precisamente al autocontrol, a la frialdad, a la templanza a la hora de exponerse públicamente. Sí, a la frialdad, ¿no? En muchas cuestiones. Exacto, se le ve timorato, se le ve nervioso, se le ve acorralado, y sobre todo Sánchez también es una persona muy dada
al blindaje, a la soberbia también que los medios de comunicación, a la lejanía. No recuerdo ni un solo viaje del presidente del gobierno, y me lo han relatado mis compañeros, no hemos tenido la suerte de ir porque nos han vuelto a vetar otra vez desde el Palacio de la Moncloa, pese a que nos habíamos acreditado como el resto de medios de comunicación, otros con mucho menos audiencia que nosotros, muchos con mucha menos audiencia que nosotros han estado presentes en el viaje y han ido en el avión presidencial, pero me lo han relatado mis compañeros como tanto a la ida como a la vuelta el presidente del gobierno ofrece la típica conversación off the record, ¿no? La típica conversación informal con periodistas para buscar la cercanía. Y a los compañeros que yo he consultado, todas las fuentes que yo he consultado presentes en ese avión y en esas conversaciones, apuntan a que Pedro Sánchez estaba descolocado, estaba incluso superado, estaba nervioso y estaba sin encontrar una respuesta incluso a los temas más manidos del devenir de la legislatura. El tema Ábalos Claro. realmente yo creo que Es ha que superado en este momento a Pedro Sánchez. Yo creo que quizá otra posible explicación, esto es una interpretación mía, que no hago política como tú, Ketty, otra posible explicación es que la investigación también salpica y puede llegar a afectar, ya veremos en el transcurso de las pesquisas hasta qué punto, a otros pesos pesados del PSOE, como son nada más y nada menos que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. ¿Por qué? Porque entre los contratos de mascarillas que se están investigando a la empresa Soluciones de Gestión, ambos eran los presidentes Sin duda. autonómicos de Canarias y de Baleares, que les dieron a esa misma empresa una serie de contratos por importe de casi 15 millones. Y por cierto, también vamos a ponernos otra medalla. En The Objective contamos cómo, de una forma un tanto sospechosa y omitiendo y aludiendo a un decreto que estaba derogado, el gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres, en concreto su director general del Servicio Canario de Salud, perdonó un pufo de 2,1 millones de euros a esa empresa. Había entregado 800.000 mascarillas quirúrgicas haciéndolas pasar por otras de mayor categoría. El gobierno de Canarias lo detectó y en lugar de pedirles que devolvieran el dinero que se les había pagado por anticipado, como se hizo con otra empresa en un caso muy similar en las mismas fechas, no, a Soluciones de Gestión se le permitió traer las mascarillas un año después y no tener que devolver el dinero. Cuando llegaron las mascarillas, obviamente, el precio de ellas era muy inferior al que el gobierno de Canarias, en este caso, había pagado por ellas. Sobre todo, ya que hablas de apuntarnos un tanto, y esto es importante, y también lo hago yo con mi compañero Alberto Sierra, que es un crack y se lo merece. Ha habido otras informaciones aparentemente no vinculadas a Ábalos, pero sí vinculadas precisamente a la contratación de mascarillas o al caso Mediador, que nos han conllevado un importante coste político porque... en fin, se nos ha acusado de estar mintiendo deliberadamente, de manipular grabaciones, por ejemplo, una grabación que publicamos en su día, creo recordar que la firmaba Alberto Sierra, en relación a la ex ministra de Sanidad, Carolina Darias, hoy alcaldesa de Las Palmas, que el Partido Socialista acusó incluso con querellarse contra nosotros. Esa querella nunca ha llegado. Digamos a nuestra audiencia, Ketty, que aquella grabación estaba sacada del sumario del caso Tito Berni, bueno, de la investigación, mejor dicho, no del sumario. Efectivamente la publicamos y, como tú bien estás relatando, prácticamente nos acusaron de manipular, nos amenazaron incluso con una demanda. Prácticamente nos acusaron de manipular, nos dijeron que no era su voz y eso estaba inmerso en el marco de una operación, de una investigación periodística sobre el caso Mediador, que nos llevó precisamente a publicar en la jornada de reflexión hace unos meses una entrevista con el mediador de grandísimo, de valiosísimo contenido. Mira, que vamos a hablar ahora, Ketty, no te anticipes, y no me voy a a nuestro más. compañero Te lo he dejado votando. Te lo he dejado votar. Se nota que somos de radio. Es que de ahí venimos. Compañeros, muchísimas gracias. Enhorabuena por el trabajo, por el coste personal también. Pero solo déjame decir una cosa, Rocío. Lo único que quería decir del mediador, sin quemar el contenido, es que hoy ya hay muchos medios que nos piden precisamente los contactos, nuestros contactos, para intentar llegar al contenido de lo que nosotros publicamos hace varios meses con mucho coste personal, como tú bien dices. Pues nada, lo que tienen que hacer es leer The Objective a diario, esos medios y todo el público que nos está escuchando, porque efectivamente es donde van a encontrar la mejor información sobre este asunto. Gracias, compañeras.
así, nos lo ha dejado votando Ketty. Voy a saludar a nuestro compañero Fran Serrato. Fran, muy buenas. Buenas, un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Porque hemos hablado por encima durante esta tertulia especial, monográfico, como no, caso Koldo, del mediador, de una entrevista que hiciste tú precisamente en el mes de julio. Eso es. Y que ya apuntaba pues las cuestiones que hoy estamos viendo. Hablamos de Marco Antonio Navarro Taraconte, que parece que, bueno, como pasan tantas cosas en la actualidad, se van olvidando, pero no, el caso mediador, el mediador dio aquí una entrevista, te la dio a ti, ¿qué te contó? Bueno, Navarro Tacoronte hablaba de que todos los políticos tienen a su mediador. Y él afirmaba, siempre según su versión, que él era la persona de confianza, el mediador del exministro José Luis Ábalos. También hablaba de que otros políticos también tenían mediadores. Siempre, según su versión, Marlaska tenía a su número 2, al secretario de Seguridad, que por cierto esta semana ha tenido que declarar o le han cogido comparecencia la Guardia Civil para que explique pues todos los contratos de su ministerio en la pandemia sobre el tema de mascarillas. Navarro Tacoronte decía que habló en varias ocasiones con Ábalos para que intercediera ante el gobierno de Canarias y le perdiera el contacto al Servicio Canario de Salud, que entonces era director Conrado Domínguez, para que intercediera para la compra de mascarillas. Recuerdo que aquí dijo la palabra José Luis Ábalos hablaba conmigo y le transmitía las órdenes al gobierno de Canarias. Directamente de compra de mascarillas. Lo que decía Ábalos se hacía. Según siempre hay que resaltar lo que dice el mediador, de lo que hay que decir también que no ha aportado pruebas. Es la palabra del mediador en esa entrevista, hay que resaltarlo. Él dijo que la Policía Nacional tenía estas pruebas y que el comisario Villarejo, el José Manuel Villarejo, comisario retirado, ya dijo en el Congreso que estos contactos existían y que esas pruebas las habría destruido la Policía Nacional, o sea, habrían destruido de alguna manera, y que la Policía Nacional habría sabido de la existencia de estas conexiones, de estos contactos. De hecho, este periódico también sacó audios entre el mediador y la exministra de Sanidad, Carolina Darias, que ahora es alcaldesa de Las Palmas, que ella misma negó y que entonces mediador dijo en una entrevista que le extrañaba que solo hubiese salido ese audio cuando el sumario del caso, que sigue en instrucción, había muchos más audios incorporados que desconocemos hasta la fecha. Que se fue muy injusto, lo decía Ketty anteriormente, criticando, ¿no? Y acusándonos incluso de manipulación, cuando realmente ese audio está ahí. Pueden ustedes verlo y escucharlo en The Objective. Por ejemplo, alguno de los textuales, ¿no? que te dijo el mediador en esa entrevista del pasado mes de julio. Vamos a poner que Ábalos es un negociante, da igual que sea ministro. En aquel momento recomienda contratar al que sea, y si un ministro te recomienda contratar a fulano, pues se hace. Te decía exactamente. Hemos intentado, o estamos averiguando, y aquí en este periódico lo hemos dado, y quiero celebrar mucho tener un compañero como Alberto Sierra, que es la persona que más a fondo ha investigado este tema, aunque ahora muchos medios salen a la palestra colocándose la medalla, y creo que Alberto ha hecho un trabajo fenomenal en estos 2 años y pico que lleva. Y antes, o sea, pero yo me refiero al periodo de The Objective. Bueno, pero Alberto y yo llevamos 4 años con este asunto, y también a Antonio Rodríguez, que también está con nosotros, que fue uno de los firmantes de la pieza original que dio inicio a todo este asunto. Uh-huh. Son muchos años de trabajo, lo decíamos al principio, Fran, muchos años de investigación periodística, muchas veces bastante dura en lo personal, precisamente por lo que comentaba Álvaro, porque bueno, pues cuesta, ¿no? que otros medios se hagan eco de la situación, cuesta también que los políticos en cuestión señalen al periodista, pero claro, con estas cosas que vamos conociendo, pues se va dibujando, ¿no? una realidad de lo que había detrás de esos contratos. Y bueno, entra precisamente lo que comentamos, está de nuevo de actualidad esa entrevista que mantienes. ¿Qué sensación te dio esa entrevista con el mediador? Bueno, yo creo que el mediador, él mismo nos contó que su pasado no estaba limpio,
que había tenido cosas y causas con la justicia, pero que eso ya lo había solventado. Él en todo momento nos comunicó que él no había sido precisamente un santo, pero que tenía la necesidad de contar lo que estaba pasando porque él había hecho un trabajo y había cobrado unas comisiones, lo cual no era ilegal, pero sí había visto comportamientos extraños de ciertos políticos, de ciertos asesores, y ese fulano al que se refería en la locución que acabas de hacer anterior, pues todo apuntaba a soluciones de gestión, la empresa sobre la que Álvaro Nieto y Alberto Sierra han puesto el foco durante tantos años. Claro, hablaba precisamente Alberto, ¿no?, de ese nerviosismo. Hablábamos con Ketty Garati, con Alberto Sierra, de ese nerviosismo, Álvaro, que parecía tener, ¿no?, el presidente del gobierno precisamente ayer cuando se conoció la noticia, y decía Sierra, claro, es que hablamos de Ábalos, pero también hablamos de Ángel Víctor Torres y hablamos de Francina Armengol, pero precisamente con respecto al mediador, hablamos directamente de las mascarillas que compraba el gobierno canario. Sí, no, y hay que recordar varios asuntos que van en esta línea. Bueno, primero de todo hay que decir que me he acordado, ahora cuando decía Fran lo de que llevamos tantos años investigando, que hemos escrito tantas informaciones sobre soluciones de gestión que nosotros en los titulares lo llamábamos, y lo hemos titulado muchas veces así, el proveedor de confianza de Ábalos. Es decir, que es que nosotros, en todo lo que hemos escrito de esta historia, ya llamábamos a la empresa el proveedor de confianza de Ábalos, porque es que era tan evidente que Ábalos tenía una predisposición a contratar con esta empresa que lógicamente llamaba la atención, ¿no? Y luego, en relación con los vínculos con Sánchez, hay una historia que yo creo que no hemos abordado en este podcast y que merecería ser comentada. Y es que Koldo García también es el hombre al que Sánchez le confía la custodia de los avales durante las primarias del Partido Socialista. Y Koldo se pega 2 noches durmiendo con todos los avales del señor Sánchez, y pasando la noche con ellos. Es decir, que Koldo tenía una relación también importante con Sánchez. Sánchez le dedica unas palabras muy elogiosas un día en Facebook, que también hemos publicado, e incluso hay varias fotos de Koldo con Sánchez. Y una, la más importante quizás, es la que hemos publicado en exclusiva este jueves, donde se ve en actitud muy cariñosa y muy unida a el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto a su mujer, ¿no? Está con Koldo, con la mujer de Koldo, también detenida, y con Santos Cerdán, actual secretario de organización del Partido Socialista. Es decir, que independientemente de la vinculación que Koldo tenía con Santos, que evidentemente eran amigos de correrías desde hace mucho tiempo, y la relación que pudieran tener Koldo y Ábalos, que como ya he contado aquí detalladamente, pues era bastante estrecha, también había una relación de Koldo con el presidente del gobierno. Y yo creo que es lógico que el presidente del gobierno esté nervioso, porque no sabemos lo que puede contar Koldo si le presionan un poquito, si le interrogan un poquito. Yo creo que aquí puede acabar saltando demasiada mierda y vamos a ver a quién acaba salpicando. Yo le preguntaba a Ketty y te pregunto también a ti, ya con eso terminamos, precisamente eso, con todo esto que se está conociendo y lo que queda por conocerse, Álvaro, ¿tú crees que el gobierno puede aguantar hasta 2027? Bueno, eso nunca se sabe. Sánchez ha demostrado gran capacidad de resistencia, ¿no?, como a él le gusta decir, y por tanto yo creo que él va a intentar por todos los medios seguir en el gobierno y tampoco va a querer que nadie pague responsabilidades por este asunto. Yo estoy seguro de que él ha aprendido durante todos estos años que un escándalo se tapa con otro escándalo y que en 2 o 3 días nos habremos olvidado de este asunto. Va a ser difícil olvidarse de esto porque una vez que está judicializado, pues vamos a estar aquí con la investigación muchos años, ¿no?, o muchos meses, ¿no? Pero yo creo que el intento de Sánchez va a ser aguantar. Lo que pasa es que tiene un problema y es que sus socios le han investido presidente, entre otras cosas, a cambio de una ley de amnistía que está por ver todavía si se aprueba y si se aprueba, si llega a aplicarse algún día y qué efectos tiene en Puigdemont and Company. Y yo creo que eso le puede al final destrozar la legislatura porque si efectivamente Puigdemont no ve que hay un beneficio rápido
en carne propia, a lo mejor deja caer al presidente. Vamos a ver lo que puede pasar. Yo creo que este asunto es gravísimo, pero siempre lo he creído. Siempre lo he creído. Y la prueba de que creo que es gravísimo es que escribí un libro. Y el libro lo escribí, Rocío, precisamente porque no quería que estas cosas tan graves que pasaron se olvidasen. Yo esto lo escribí porque tenía la sensación, fíjate, todo esto prácticamente ocurrió, como he contado antes, unos días antes de la pandemia y durante el comienzo de la pandemia. Yo tenía miedo de que aquellos escándalos que habíamos desvelado en aquel momento quedaran olvidados por toda la pandemia, por el COVID, por los muertos, por no sé qué. Y había que dejar constancia porque los hechos son tan graves, tan fuertes, tan espeluznantes que merecen estar recogidos ahí negro sobre blanco, y me alegro mucho de que ahora todo el mundo pues haya vuelto a comprar el libro, porque se ha vuelto a disparar las ventas en Amazon. Álvaro Nieto, Umbral. Estoy hablando de mi libro, pero claro, es cierto, hablar de mi libro. es cierto. Es que toma más relevancia que nunca, igual que tú. No, está muy igual bien que tu escrito entrevista, y es hay al que leerlo, hay que final- leerlo, No, y sobre todo yo creo que me viene muy bien y nos ha venido muy bien a todos, incluido a la competencia, que esté escrito Eso el te iba a libro, decir. porque al final el tiempo te hace olvidar los detalles. Es decir, si es que yo no me acordaba de todos estos asuntos, y entonces cuando ayer me puse a repasar lo que yo había escrito, pues oye, te das cuenta de que había aquí cosas curiosísimas. Hay periodistas estos días en la audiencia que dicen que llevan 3 días sin dormir leyéndolo. Hombre, No, de verdad. A ver, hombre, tampoco es tan largo para Claro. estar 3 días Sí, bueno, sin No, dormir. pero hombre, los periodistas tenemos mucho trabajo. Y bueno, respecto a lo de Sánchez y los avales de las primarias, es que este hombre era Aizcolarris, ¿no? ¿Cómo se llama esto de que partían troncos? Sí, era el cortador de troncos. Claro. Era experto, tenía premios y tal, y de hecho había participado en algún concurso. Y Sánchez, en ese mensaje que le dedica en Facebook, Que lo hemos publicado aquí también. dice, bueno, lo publicamos en su día en Voz Populi. Es que todo esto está contado, o sea, que Claro, es realmente todo está contado ya. Pero en realidad lo que le dice Sánchez, y es que esto es tremendo, le acaba diciendo Sánchez a Koldo: eres un ejemplo para la militancia. Como Rubiales, eres un crack, ¿no? Al final la hemeroteca una vez más se vuelve en contra de Sí. Pedro Sánchez. Lo que pasa que veremos, como dices tú, qué capacidad tiene Pedro Sánchez, que la ha demostrado en estos más de 5 años, 15 decía yo, es que se están haciendo largos, más de 5 años, qué capacidad tiene de darle la vuelta a la tortilla, porque la tiene. Lo que pasa que es verdad que un caso como tal de corrupción tan cercano a alguien del gobierno en ese momento, pues no lo había vivido. Y luego está el tema político de por qué el hecho del gobierno. Nosotros en su día, Ketty hizo una investigación larguísima sobre el tema, contando todos los ángulos que implicaban a Ábalos, todas las aristas que tenía su figura y todos los posibles motivos por los que fue despedido. Pero ahora es pertinente hacerse la pregunta de si Sánchez sabía algo y por eso le echó. Porque si Sánchez le echó del gobierno porque intuía que había corrupción, lo que tenía que haber hecho es ir a un tribunal a denunciarlo. Del gobierno y del partido. Recordemos que era el número 3 y bueno, a lo mejor tenía atribuciones en el partido orgánicas y no podía hacer labores de gobierno, o al revés, y era normal dejar alguna de las dos, pero lo extraño era que dejara ambas cosas a la vez. Y eso es uno de los temas que yo creo que es muy interesante, efectivamente, y que habrá que ver a dónde nos lleva la investigación. Porque yo creo que aquí habrá que aclarar si se robaba solo para llenarse los bolsillos a alguna gente o se robaba para llevárselo el partido también. Y digo esto porque es que están implicados los 2 secretarios de organización que ha tenido Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Es decir, están salpicados porque es que Koldo García era el hombre de confianza. Íntimos. Entonces, claro, yo creo que aquí habrá que averiguar exactamente dónde ha ido a parar el dinero y quién se lo ha llevado, porque yo no tengo claro a día de hoy que esto se circunscriba ni por supuesto al señor Koldo García, ni por supuesto a 4 o 5 compinches que tuviera. O sea, que creo que aquí habrá que escargar muy bien. Yo confío en la justicia, en los fiscales, en los policías, en los guardias civiles, y ojalá que al final podamos descubrir toda la verdad. Pues ponemos aquí, si os parece, el punto y final. Parece que esto es la punta, como decía Ketty, del iceberg. Solo está asomando el principio de lo que puede ser, pero sin duda, ya saben, tienen que leer The Objective, escucharnos, seguir todas nuestras informaciones y darle la enhorabuena de nuevo a Álvaro Nieto, a Alberto Sierra, a Ketty Garat, por supuesto, también a Fran Serrato y a Enrique Recio. Hay que decir que Alberto Sierra y Álvaro Nieto y a Antonio Rodríguez, que llevan muchos años sobre todo pues investigando este caso. Y déjame también que añada los nombres de Alberto Sanz y de Gonzalo
Baraluce, 2 compañeros de Voz Populi que también firmaron las primeras informaciones sobre este asunto y a los que también hay que felicitar. Pero como decías, eso, el periodismo ha ido por delante, ahora toca que la justicia haga su trabajo. Aquí lo dejamos, señores. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Un placer. Hasta luego.